Ahora sí. Bueno, buen día, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer por qué y para quién la LO. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los integrantes, García Gutiérrez José Gerardo, Santa Cruz Anaya Camila, Maguiña y Arlequé Joseph, Santa Cruz Jerry, Bardales Chávez Lady Judith, Arbañil Guamán Milagros y Guevara Pérez Bella Adeli. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿por qué la lógica, no? Primero contestemos esta pregunta del título de este capítulo. Bueno, la lógica sirve para disfrutar adecuadamente nuestra vida intelectual. Además nos ayuda a separarnos del mundo exterior, es decir, de la gente ignorante y pertenecer al pequeño grupo que usan la lógica para identificar o diferenciar cualquier situación de manera adecuada. Una de las características más resaltantes de la lógica es que nos ayuda a razonar por medio de la inducción o deducción, eh, la validez de alguna proposición, como el silogismo propuesto por Aristóteles, que consiste en sacar una conclusión válida de dos premisas. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor, compañero. ¿Para quién la lógica? Todas las personas que tienen una vida académica activa ya no pertenecen al mundo exterior, es decir, al mundo ignorante, porque al momento de analizar o distinguir situaciones, usan la lógica. Por ejemplo, el mundo actualmente le da más importancia a la vida privada de las personas famosas, como por la infidelidad de Shakira y Piqué, ¿no? Que a casos realmente importantes como a los de la situación política que está pasando el Perú o la contaminación ambiental que está pasando pues, el planeta en la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Podemos ver aquí una frase de Raimundo Morado que dice, estudiar la lógica es como tomar vitaminas para la mente. Esta expresión es cierta, pues la lógica nos ayuda a despertar nuestra mente y a tomar el control de nuestra vida intelectual. Eh, Según el autor, si nosotros estudiamos adecuadamente la lógica, obtendremos más posibilidades de ser felices. De lo contrario, estropearemos nuestros talentos naturales. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Hay tres niveles de lógica: la lógica como arte, la lógica como ciencia y la lógica avanzada. Vamos a comenzar con la lógica como arte. Siguiente diapositiva, por favor. Si queremos aprender la lógica, existen nutrientes que debemos adquirir juntos para poder aprovechar a cualquiera de ellos. Un ejemplo que podemos mencionar sería un trípode, pues si falta alguna de las patas se caería. El primer elemento para entender la lógica son los conocimientos lógicos. Dentro de esto encontramos los conocimientos como si A se sigue de B, entonces de la negación de B se sigue la negación de A. El segundo elemento sería, el segundo elemento para aprender la lógica serían las habilidades lógicas. Por ejemplo, tener la habilidad de reconocer si la culpabilidad implica remordimiento. La falta de remordimiento indica inconsciencia. Si ponemos a este ejemplo, un caso pues sería el siguiente. Si alguien mata a una persona, se sentiría culpable, aunque no lo muestre físicamente, existe el remordimiento. Pero si la persona fuese inocente, no sería nada de eso, por lo tanto demuestra inocencia. El tercer elemento para aprender la lógica es la actitud. Si nosotros no gozamos de una buena actitud, no podemos aplicar correctamente los conocimientos y habilidades. Requerimos de honestidad intelectual, interés por la verdad, conocimiento y comprensión, y necesitamos sentir el gusto por la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, nadie puede hacer algo que no quiere por más que luche por realizarlo. Eh, con el tiempo renunciará a ello. Eso mismo sucede si no tenemos una buena actitud. Necesitamos tener ese gusto por conocer más, solo así persistiremos en el camino del aprendizaje de la lógica. Lo primero que debería fomentarse es la actitud, porque sin una buena actitud no se logra nada.
En segundo lugar, la habilidad que surge de la repetición y variación. Y por último, los conocimientos lógicos. Este es más sencillo de conseguir cuando tenemos actitud y habilidad. Bueno, y así es como está constituido el trípode, ¿no? Conocimientos lógicos, habilidades lógicas y actitud, que es lo que se ve ahí en ese tipo de banquito, se podría decir. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Seguiremos con los actos de habla, dirigiéndonos al segundo elemento. La habilidad para manejar argumentos discrepantes es distinguir los actos del habla. No es lo mismo firmar que preguntar, gritar que hablar o ordenar que insultar. Por ejemplo, un abogado que está en pleno juicio debe tener un vocabulario jurídico adecuado y presentar una actitud serena, pero debería ser firme ante cualquier fundamento del contrincante. Si el abogado expresa sus ideas de manera grosera y sin coherencia, el juez, por claras razones, podría retirarlo de la sala y pediría que traigan a un verdadero abogado. La famosa frase aparece, pues, ¿no? De tus derechos comienzan cuando terminan los míos, que quiere decir que nadie puede faltarte el respeto, eh, porque la misma Constitución Política del Perú, ubicada en el artículo 1 del capítulo 1 de la persona y la sociedad, defiende la dignidad de la persona humana y esto es uno de los derechos fundamentales. Siguiente diapositiva, por favor. Está la discusión racional también, cuando una persona adecuada, eh, bueno, cuando una persona educada, ¿verdad? Discute con otra, no demuestra arrogancia o maltrato. Sabe cómo iniciar y terminar una discusión sin llegar a las agresiones físicas. Por ejemplo, terminar una discusión huyendo, cerrando la puerta de golpe, no es un buen final para la discrepancia. Hay que saber qué y cuándo es nuestro turno de hablar ante tal enfrentamiento, para así ambas partes puedan decir sus inquietudes e incomodidades. Claramente debemos tener lo más lejos posible los insultos y gritos, actuando así no obtendremos nada. También debemos reconocer cuando contraemos compromisos lógicos a diario, cuando decimos por qué, ya que, pues entonces, porque son expresiones que sin darnos cuenta nos prometen a dar premisas o conclusiones. A, a menudo solemos dar el mismo significado a situaciones cuando en realidad son completamente diferentes. Como por ejemplo, un debate no es lo mismo que una querella. La primera es intercambio de ideas, exponiendo las ventajas y desventajas, mientras que la segunda sería una acción penal volviéndose parte de un proceso. Pero si buscamos resolver un problema, debemos mantenernos en los temas pertinentes y relevantes. Si la discusión trata de hallar la verdad, entonces hay que examinar cada punto, no de ganarlo. La discusión puede ser exitosa aunque terminemos convencidos de algo que no creíamos. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Eh, Oír y hablar, ¿no? Esta lógica, bueno, esta habilidad lógica nos ayuda a entender lo que una persona esté transmitiendo para poder dar una respuesta acertada a raíz de la información exacta que nos brinda. Para escuchar y entender a los demás se usa el principio de caridad, ya que si una persona nos brinda un texto con varias interpretaciones, la persona escogerá la que más le convenga. Asimismo, se debe entender un discurso para lograr identificar el tema del que se está hablando, y así se puede lograr entender y comprender la intención de las ideas propuestas. Por ejemplo, a un político le puede beneficiar que no se le entienda en un discurso de campaña, ya que puede tener varias interpretaciones de las cuales se pueden sostener solo algunas. Eso no sería honesto y pues prefiere soltar información con varios puntos de interpretación y elegir solo la que le favorece, en vez de arriesgarse a que se le entienda y no tener la expectativa deseada. La lógica, siendo estudio del razonamiento, debe incluir un análisis para entender argumentos.
Por ello, se debe identificar las características de los temas propuestos para poder argumentar, ya sea una buena hipótesis para defenderlo o una muy buena base para sustentar nuestras propias conclusiones. A su vez, pues se necesitaría dar ejemplos, buscar apoyo, usar contraejemplos y hacer una reducción de lo que se carece de sentido. Una vez creados los argumentos, el análisis se debe dividir en comprensión y la evaluación de lo que se nos dice en dicho argumento, decimos nosotros. Asimismo, para comprenderlo, se necesita identificar las conclusiones y las premisas para lograr conocer dichas conclusiones y los fundamentos. Para pasar en limpio un argumento, ayuda mucho uniformar las expresiones tales como parafrasear, diagramar, etcétera, identificar las consecuencias teóricas y prácticas que conoceremos al aceptar la conclusión. Solo así podríamos eliminar la información innecesaria como repeticiones, ilustraciones y retórica, ¿no? Eh, una vez comprendido el argumento, se puede iniciar a evaluarlo y evaluar las inferencias significa juzgar si la evidencia es suficiente, ya que reconocer las comunes falacias formales, materiales probabilísticas, llega a ser reductivo, inductivo, analógico y probabilístico a su vez, ¿no? Solo así podremos saber la verdad de la información sin confundir. Mi siguiente compañera va a exponer sobre la lógica como sí. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Ahora voy a hablar sobre la lógica como ciencia. Nuestro idioma tiene frases tan básicas y elementales que podemos encontrarlas en casi todas las conversaciones sobre cualquier tema, conjunciones y negativos. La ciencia de combinar o negar oraciones se llama cálculo proposicional. Este cálculo permite, por ejemplo, demostrar certeza absoluta, infinitas verdades necesarias y eternas. El cálculo también permite la detección de contradicciones relativas. Además del cálculo proposicional, una persona educada también debe ser capaz de cuantificar una oración en su propio idioma. Casi todas las reglas, con todo y sus nombres en latín, son patrones de pensamiento muy comunes. Todos hacemos modus ponendo ponens, aunque no lo llamemos así. Hay tres tipos de reglas. La primera es las reglas de inferencia proporcional. Como número uno tenemos al modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens si se puede expresar formalmente de la siguiente manera: si la regla es si P, entonces Q y P aparecen solo en la misma línea de prueba lógica. Entonces Q se puede escribir correctamente en la siguiente línea. Luego tenemos al modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens, que en latín se llama manera de negar, es una regla de razonamiento válida y válida del argumento formal en lógica proposicional. Se puede resumir como: si P implica Q y Q no es cierto, entonces P no es cierto. Luego tenemos al modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens, o también llamado silogismo disyuntivo, afirma que si se nos dice que al menos una de las dos proposiciones es verdadera y también se nos dice que lo primero no es cierto, se puede concluir que esto último debe ser cierto. Es decir, si P o Q es verdadero y P es falso, entonces Q es verdadero. Después tenemos a la simplificación. Simplificar una proposición, o en otras palabras, simplificar una expresión lógica, consiste en reducir una expresión lógica a una forma más simple usando axiomas o leyes lógicas. Después tenemos a la prueba condicional reducción al absurdo. Una prueba por absurdo es un tipo común de razonamiento en las pruebas matemáticas. Consiste en probar que una proposición matemática es verdadera y, en caso contrario, llevar a la contradicción por la cual es verdadera. Como penúltimo tenemos al dilema constructivo. El dilema constructivo es una regla de inferencia válida en lógica proposicional. Si P significa Q, es una implicación. R significa S o P o R es cierto, Q o S deben ser verdaderos. Es decir, si dos cláusulas condicionales son verdaderas y al menos una de las dos antecedentes es verdadero, entonces uno de sus resultados debe ser verdadero. Y como último tenemos al dilema destructivo.
El dilema destructivo es una regla de inferencia válida en lógica proposicional. Si P significa Q, es una implicación. R significa S, además Q es falsa o S es falsa, en ese caso, cualquiera de las dos P es necesariamente falsa o R está mal. Es decir, si dos cláusulas condicionales son verdaderas, pero uno de sus resultados es falso, entonces uno de los antecedentes debe ser falso. Como número 2, tenemos a las reglas de equivalencia proporcional. La conmutación. En la conmutación, una variable lógica, que también llamada binaria o de conmutación, es un símbolo generalmente como una letra o un subíndice, al que se le puede asignar un valor lógico de 1 o 0, es decir, de verdadero o falso. Luego tenemos a la distributividad. Una propiedad de distribución de la multiplicación y la suma en álgebra elemental es que el resultado de multiplicar un número por la suma de dos o más términos es igual a la suma de los productos de cada término y ese número. Luego tenemos a Morgan doble negación. En Morgan doble negación sacamos la conclusión de que si A es verdadero, entonces no A es verdadero. Y la transformación de que si no A es verdadero, entonces A es verdadero. Esta regla le permite ingresar o eliminar la negación de una prueba lógica. Las normas se basan, por ejemplo, en la equivalencia de no llover y llover está mal. La regla de introducción de la doble negación es P doble negación P. Y la regla de eliminación de la doble negación es doble negación P y P. Como penúltimo tenemos a la asociatividad. Tiene en común que la lógica matemática tiene carácter formal, asociativa de bicondicional. Y como último tenemos a la contraposición e indepotencia. Esta dice que lo siguiente sobre los elementos del conjunto tiene la propiedad de que si lo multiplicas por sí mismo, vuelve a obtener el mismo elemento. Es decir, por ejemplo, 1 por 1 es igual a 1. Como número 3 tenemos a las reglas de cuantificación que permiten manejar las leyes. Como número 1 tenemos a la generalización e instanciación. En la lógica de primer orden, las generalizaciones existenciales, también conocidas como introducción existencial, son proposiciones válidas que nos permiten pasar de proposiciones o instancias específicas a proposiciones cuantificadas, generalizadas o existenciales. Y como número 2 y último tenemos al tanto universal como existencia. En el siglo XX se vio un resurgimiento de la jurisprudencia desde varias perspectivas. Ahora se distinguen dos clases de lógica, la lógica de la jurisprudencia y la lógica del derecho. El primero examina el razonamiento del jurista y el segundo analiza la estructura de los enunciados normativos. Doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor, compañeros. Em, con respecto a la lógica avanzada, en lo siguiente se puede hablar brevemente acerca de otra cosa en relación a la lógica. Una especie que se caracteriza por su rigurosidad y su enfoque más personalizado de los problemas, que vendría a ser la lógica avanzada. En esta, la lógica le dedica más tiempo al análisis y al estudio de los distintos asuntos que se pueden presentar, pero siempre marcando una distinción en cada categoría. Es así lo que le interesa a la argumentación jurídica, es observando, ¿no?, por la lógica deóntica, que es el producto de la aplicación del enfoque avanzado. Lo mismo ocurre en otro tipo de lógicas, como la lógica contrafáctica y la lógica cuántica. Esta ramificación de la lógica es extensa y explaya asuntos propios de la lógica clásica, tal como puede ser la lógica polivalente, la lógica modal y la lógica no monotónica. Pero por otro lado, esta extendiendo de la lógica requiere ya el seguimiento de las nociones básicas de la metalógica, que según tengo entendido sirven de base para
hacer un ejercicio y contribuir al estudio lógico. Siguiente diapositiva, por favor. Las nociones básicas metodológicas, eh, tenemos 5. La primera vendría a ser la consecuencia lógica, que es la definición incluida dentro de la lógica, el producto de una relación entre las premisas y la conclusión bajo un criterio deductivo, que recae en la validez lógica. Es evidente que una unidad como esta debe estar presente en una disciplina, ¿no?, que siga el ordenamiento de la lógica. En el uso y la mención, en definición incluida dentro del estudio de la lógica, bueno, es una distinción, ¿no?, que se aclarece se aclarece entre el uso de una palabra y la mención. En términos más sencillos, se puede decir que es el uso de una palabra, que el uso de una palabra no se especifica entre símbolos, en especial las comillas. En cambio, la mención de una palabra debe especificarse a partir de símbolos especiales como las comillas. El metalenguaje y el lenguaje objeto. En primera instancia, el metalenguaje es ampliamente utilizado en la lógica y el estudio del lenguaje para referirse a otras especies de lenguajes. En relación a esto se encuentra el lenguaje objeto, que es el lenguaje al que se refiere, ¿no?, cuando se hace metalenguaje. En tal sentido, decimos que cuando se hace o se refiere al metalenguaje, es necesario que exista un lenguaje objeto. En relación a esto se encuentra la sintaxis y la semántica, que en sentido se refiere al uso correcto y válido de un lenguaje determinado para aplicar ya la lógica. La lógica debe expresarse de manera que sea ordenada y legible, siempre bajo los criterios del lenguaje. De lo contrario, ya no es posible que se desarrolle. En esto también incluimos a la consistencia semántica y la sintáctica. Eh, la validez lógica, en el sentido del objeto del estudio de los razonamientos ordenados, esto se ha explicado con anterioridad. La validez se da cuando las premisas implican alguna conclusión y bajo esto se puede decir que es deductivamente válido. El objeto del estudio de la lógica es precisamente la validez de los razonamientos, antes que su valor de verdad. Así pues, podríamos decir que las ramificaciones también tienen por objeto alcanzar la validez lógica. Siguiente, por favor. Eh, para concluir, ya más allá de estas nociones, quien quiera contribuir al desarrollo de la lógica debe tener el conocimiento de su objeto de interés en este estudio. Las ramificaciones existen debido a que aportan a desarrollar con mucha más profundidad y rigurosidad a los distintos intereses de las disciplinas científicas. Pero regresando ya a la pregunta inicial de ¿qué es la lógica? Entendemos que la lógica es una disciplina que nos ayuda a encontrar formas más adecuadas para desarrollar nuestros razonamientos, no tanto para la vida cotidiana en sí, sino más bien para ya situaciones de mayor complejidad. Entonces, la lógica nos permite conocer cuál es la manera más adecuada de razonar, de encontrar el curso más válido de la acción y en consecuencia vivir de una manera buena. Así decimos que no solo recae en el conocimiento, sino también en las capacidades y las actitudes de uno para afrontar una determinada situación y procurar que nuestros razonamientos nos lleven a hacer lo que es válido y adecuado. Siguiente diapositiva. Eh, para concluir, se ha hecho un análisis del caso Ese hombre es mío del programa Juicios Orales, en donde una mujer descubre a su marido con su amante. Ambas mujeres se agreden físicamente y como resultado una de ellas queda con una herida permanente en el rostro.
En este caso ya es un caso que pudo resolverse en un procedimiento abreviado, pero la demandante no lo acepta. Todo esto sucedió en una fiesta. El caso se lleva ante un juez para determinar quién es el culpable y quién no, porque ambas fueron las que se atacaron y una de ellas resultó gravemente herida. El fiscal reúne todas las pruebas a favor del peticionario, ¿no? Que es una persona que ha sufrido heridas graves, es decir, en este caso que se le cortó la cara con una botella. Durante el curso del juicio se demuestra que el acusado es culpable del daño corporal provocado, porque después de que sorprendiera a su esposo besándose con su amante, la demandante le dijo durante la conversación que ese problema se podría solucionar a golpes. Entonces, la acusada se enfrenta a 1 o 2 años de prisión por causar daños corporales y también se le condena a una indemnización por los daños sufridos, ¿no? Por la víctima. Viéndolo ya desde otro punto de vista, em, se logra entender que el veredicto y la pena no son para nada favorables para la señora Yolanda, que viene a ser la acusada, ya que la ley sanciona las lesiones causadas en una riña, en donde no es posible determinar de una manera concreta a la causante de cierto hecho. Como ejemplo, en una pelea, en donde los lesionados son varios, no se logra determinar quién es el causante de las lesiones, por lo mismo que es una pelea grupal. Además, si se llega a determinar que el actuar de la señora Yolanda fue en defensa propia y se le sentencia a 2 años de cárcel, nos preguntamos, ¿qué pasaría si no se determina que fue en defensa propia? Es probable, ¿no?, que la pena ascienda hasta 10 años, siendo la lesión causada en defensa propia y en calidad de provocada en este caso. Por otro lado, la acusada debió haberse controlado a lo mejor, ¿no? Pero ya que anteriormente ella encontró indicios de una presunta infidelidad, sin embargo, la demandante provocó aún sabiendo que la esposa estaba presente. Y ya, si existió una multa o una pena, considero que se debería haber juzgado a ambas partes, a lo mejor en grados diferentes. Eso sería todo. Gracias. Espero que haya sido de su agrado.